Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Este es el caso de Nubia Barahona. Nubia y Víctor Docter eran hermanos gemelos que nacieron en el 26 de mayo del año 2000. Su madre biológica, Sandra Docter, era una madre con problemas de abuso de drogas y de alcohol. Adicionalmente, había tenido 4 hijos antes que ellos, todos los cuales le habían sido reubicados por el Departamento de Niños y Familias. Nubia nació con una enfermedad llamada hiperplasia suprarrenal congénita, lo que significaba que su cuerpo no podía producir 2 hormonas clave, la que ayuda al cuerpo a retener la sal y la otra llamada cortisol, que está relacionada con el estrés. Por tanto, se recomendó que la colocaran en un hogar de acogida médico, pero en cambio se le permitió quedarse con su madre biológica, quien afirmó estar limpia de sustancias en ese momento. Más tarde, los gemelos fueron retirados del cuidado de su madre en el año 2003 y colocados con su padre Víctor Bustillo, pero esto no fue así por mucho tiempo, puesto que en 2004 fue acusado de agresión sexual de un niño que no estaba bajo su cuidado. Por lo tanto, los mellizos fueron colocados en hogares de guarda y finalmente terminaron en casa de Jorge y Carmen Barahona en Miami. La pareja ya había adoptado a un niño con autismo anteriormente. Jorge era dueño de un negocio de control de plagas, mientras que Carmen era ama de casa. Apenas unos meses después de haber sido asignada a los Barahona, una enfermera notó que Nubia faltaba a las citas médicas porque los Barahona no querían llevarla a ellas, a pesar de que las citas eran necesarias para controlar la condición de salud de Nubia. La enfermera recomendó que no se permitiera a los Barahona adoptar a los niños. Según informes, en 2005 Nubia le dijo a alguien en su escuela que su padre la estaba abusando. El departamento de niños investigó esto, pero no estaba claro si se refería a su padre biológico o a su padre adoptivo. Luego determinaron que se refería a su padre biológico y el caso se cerró. Luego, en 2006, el personal de la escuela llamó al departamento de niños para informar sobre un gran hematoma en la cara de Nubia, razón por la que sospechaban que se estaba cometiendo abuso infantil. Como consecuencia de ello, se ordenó a los Barahona que la llevaran a una cita con el equipo de protección infantil en Miami, pero no se presentaron hasta una semana después. Para entonces, la mayoría de los hematomas habían desaparecido y los médicos estatales coincidieron con la afirmación de los Barahona de que el hematoma se debió a una caída. Luego se presentaron más denuncias en 2007. Las autoridades escolares informaron que Nubia estaba extremadamente delgada y siempre tenía hambre y tenía un olor bastante desagradable. El departamento de niños investigó las denuncias, pero los Barahona insistieron en que la condición de Nubia no se debía a temas de higiene o negligencia, sino a su condición médica. La investigación entonces fue abandonada. Los Barahona comenzaron el proceso de adopción de los gemelos en 2008, pero se encontraron con la resistencia del tutor ad litem de los gemelos, Paul Newman. Ellos afirmaban que Newman estaba tomando pasos a sus espaldas e interfiriendo injustamente con la adopción. Afirmaron que tenían un conflicto con Newman y alegaron esto como la razón por la que los acusaba de negligencia. Para anularlo, los Barahona escribieron cartas apelando a personas tan importantes como el entonces gobernador, y en estas cartas los Barahona describieron de forma positiva el cuidado que estaban dando a los mellizos, afirmando que estaban criándolos con amor como cualquier otro padre y madre. Newman fue destituido como tutor ad litem de los gemelos sin explicación, poco antes de que se finalizara la adopción, y los gemelos fueron adoptados formalmente en mayo del 2009. En 2010, las autoridades escolares volvieron a presentar quejas similares a las del 2007, esta vez añadiendo que Nubia estaba perdiendo el cabello. Nuevamente los Barahona alegan que es por la enfermedad de Nubia y se abandona la investigación. A las 5 de la mañana del lunes 14 de febrero del 2011, una persona notó una camioneta Toyota roja en la I-95 en dirección norte en West Palm Beach. Cuando la camioneta seguía allí 2 horas y media después, llamó a la policía. El cuerpo de bomberos de West Palm Beach respondió a la llamada y encontró a Jorge Barahona, de 53 años, en el suelo, y a Víctor Barahona, de 10 años, en la cabina de la camioneta. Ambos estaban conscientes cuando llegaron los rescatistas, pero Víctor estaba convulsionando.
Un bombero se sintió abrumado por un fuerte olor cuando se acercaba al vehículo y se iniciaron los procedimientos de descontaminación. La cama de la camioneta estaba llena de envases plásticos conteniendo químicos, incluso algunos sin etiquetar. La camioneta estaba marcada con el nombre del negocio de exterminio de plagas de Jorge, CJ Pest Control, lo que hizo que los investigadores creyeran que los químicos eran pesticidas. Un contenedor sin etiqueta contenía algún tipo de ácido, lo que hizo que los bomberos se preguntaran por qué un exterminador tendría tal químico. Policías estatales fueron enviados a la dirección de CJ Pest Control, pero no encontraron nada. Investigaciones posteriores revelaron que Víctor estaba cubierto de ácido y había tanto en el auto que empapó la alfombra y los asientos, haciendo que el aire alrededor del camión fuera venenoso. Víctor y Jorge fueron llevados a hospitales separados por sus heridas. Un equipo de materiales peligrosos de la ciudad y del Departamento de Protección Ambiental llegaron por la tarde a descontaminar esa área. Uno de los brigadistas que estaba clasificando los contenedores de productos químicos en la caja de la camioneta encontró una bolsa de basura negra. En el interior había restos humanos. Los investigadores del FBI se unieron al esfuerzo de descontaminar el sitio para despejar el camino para que los investigadores forenses del condado examinaran el cuerpo. Aproximadamente a las 8:30 de la noche el martes, el cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense para así realizarle una autopsia. La identidad del cuerpo se ocultó al público durante 2 días después de su descubrimiento. Luego se reveló que era el de Nubia Barahona, la hermana gemela de Víctor. Su cuerpo estaba muy descompuesto y era difícil de identificar, ya que había sido cubierto con ácido y otras sustancias químicas peligrosas. Víctor fue llevado inicialmente al cercano St. Mary's Medical Center en West Palm Beach y 2 días después fue trasladado al centro de quemados del Jackson Memorial Hospital en Miami. Había sufrido reacciones internas severas a la inhalación de gases tóxicos en la camioneta y tenía quemaduras químicas en gran parte de su cuerpo. Los médicos también encontraron varias lesiones anteriores en el niño, incluida una clavícula rota, un brazo roto, cicatrices en las nalgas y la parte inferior del abdomen, y las marcas de cuerdas en ambas muñecas. Víctor finalmente fue liberado el 2 de marzo del 2011 y colocado en un hogar de acogida terapéutico. Jorge, sin embargo, fue arrestado por cargos de abuso infantil contra Víctor y trasladado del hospital de Columbia a la cárcel del condado. Mientras estaba bajo custodia, confesó a la policía que estaba molesto por la muerte de su hija y había conducido hasta el condado de Palm Beach con el plan de suicidarse prendiéndose fuego. Dijo que se eligió el arcén de la I-95 para ser más fácil encontrado. Afirmó que le dio a Víctor un puñado de pastillas para dormir y luego, con la cabeza del niño en su regazo, vertió gasolina sobre su propia cabeza. Luego intentó encender un encendedor, pero no pudo hacerlo ya que no quería llevarse a Víctor con él. Los investigadores encontraron un contenedor rojo de gasolina en el camión lleno de ácido. Cuando la policía le preguntó por qué no tenía tantas quemaduras evidentes como Víctor, Jorge dijo que la parte del gas debió haber salpicado al niño. La policía concluyó que la versión de los hechos de Jorge no concordaba con las lesiones del niño. Los resultados de la autopsia concluyeron que Nubia fue golpeada hasta la muerte el 11 de febrero, el día en que un funcionario del DCF vino a investigar una llamada a su línea directa de abuso, según el informe policial. Jorge supuestamente golpeó y golpeó repetidamente a Nubia hasta su fallecimiento. Carmen Barahona, esposa de Jorge, dijo a los investigadores al ser interrogada que ella y su esposo se habían separado durante 6 meses, cuando en realidad nunca habían estado separados. Los otros 2 hijos de la pareja fueron sacados de la casa y colocados con los padres de Carmen, luego colocados en hogares de acogida. En el curso de las investigaciones se descubrió que 4 días antes de que se encontrara la camioneta de Jorge al costado de la autovía, la terapeuta de la nieta de Carmen, Alessandra, llamó a Bienestar Infantil. Alessandra le había dicho a su terapeuta que mientras visitaba la casa de su abuela, los mellizos Nubia y Víctor fueron atados de pies y manos y obligados a estar de pie durante horas en una bañera. Sus manos solo se desataban cuando era hora de comer, afirmó.
y también alegó que no se le permitiría hablar con ellos cuando estaban en el baño. El terapeuta le dijo al operador que Alessandra se sintió amenazada por su abuela para que se callara. Carmen supuestamente le dijo a Alessandra que no le dijera a la gente cómo trataban a los gemelos porque era un secreto de familia. Un hijo autista de 11 años de la pareja también trató de decirle a un investigador que visitó la casa poco antes de la muerte de Nubia sobre un secreto, pero el investigador afirmó que Carmen descartó esta información alegando que el niño era disfuncional y le dijo que fuera a ver televisión en otra habitación. Después del descubrimiento del cuerpo de Nubia, Alessandra fue retirada del cuidado de su madre y colocada con su padre Giovanni Pérez. Además, un juez ordenó que ni la madre de la niña ni ningún miembro de su familia tuviera contacto con la niña. Un funcionario del DCF afirmó que Alessandra ya no debería estar con su madre porque la madre, Jennifer Pérez, no solo abusó psicológicamente de la niña al exponerla a la tortura de los gemelos, sino también al amenazar a la niña para guardar silencio y alentarla a ser cómplice de este engaño. El Departamento de Niños y Familias de Florida ha sido fuertemente criticado por su manejo en el caso Barahona. El jueves 10 de febrero, una funcionaria de apellido Fleary visitó la casa de Barahona para investigar una llamada a la línea directa de abuso, pero a pesar de no ponerse en contacto con los niños, informó que estaban a salvo. Cuando Fleary le contó al juez sobre los intentos de Jorge, de 11 años, de alertarla sobre el abuso el viernes, dijo que las conversaciones habían tenido lugar en la noche. Fleary primero fue puesta en licencia pagada y luego despedida. Cuando se le preguntó cómo pudieron haber ignorado las señales de abuso de Nubia, como la pérdida de cabello y el hambre constante, la funcionaria del departamento afirmó que las condiciones médicas de los niños complicaron la toma de decisiones de nuestros investigadores, y también recordó a los críticos que estas personas han estado engañando al sistema durante bastante tiempo. En respuesta a la adopción de los gemelos Doctor, a pesar de las objeciones de su tutor ad litem, Paul Newman, la jefa del programa de tutores ad litem del condado de Miami-Dade, Sonia Ferrer, dijo que el programa hizo todo lo que pudo en ese momento a pesar de admitir que Newman tenía preocupaciones. Ella dijo que el juez que supervisa la adopción había examinado otras pruebas y decidió colocarlos con los Barahona. Después de que se le informara que tenía que asistir a una audiencia por un delito grave de abuso infantil, Jorge Barahona intentó lastimarse 2 veces. Primero saltó hacia atrás en un fregadero de su celda, aterrizando sobre su cabeza, y fue examinado y declarado competente para comparecer ante el juez, pero se negó a cooperar y no se presentó a la audiencia. En la audiencia se fijó su fianza en $1.000.000. Más tarde intentó lastimarse nuevamente y lo llevaron a un hospital para que se le hiciera una tomografía computarizada. Luego regresaron a la cárcel y lo internaron en una unidad de salud mental. Carmen Barahona solicitó el divorcio de Jorge a fines de febrero, pero fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado el 5 de marzo. Está detenida sin derecho a fianza. Jorge y Carmen Barahona juntos han sido acusados formalmente de 18 cargos, un cargo de asesinato en primer grado, 8 cargos de abuso infantil, un cargo de negligencia infantil que resultó en un gran daño, 6 cargos de negligencia infantil y un cargo de mutilación de cadáveres. Se enfrentan a la pena de muerte si son declarados culpables. La nieta de los Barahona, que no quiso ser identificada, se presentó y describió el abuso como un patrón persistente de abuso psicológico y físico. Tenía 6 años cuando los mellizos llegaron a la casa de los Barahona. La nieta era una visitante habitual y fue testigo de la tortura de los gemelos. Incluso afirmó que los gemelos serían desnudados y obligados a caminar por la sala de estar. Jorge Barahona obligó a todos a ver los gemelos desnudos. En otra ocasión, durante la visita de la nieta, Jorge intentó ahogar a Víctor en la piscina. Y en otra ocasión, Jorge y Carmen envolvieron el cuello de Víctor con una soga, asfixiándolo hasta que se desmayó. La nieta también dijo que a los mellizos solo le daban leche y pan para comer. El 21 de febrero del 2020, Carmen Barahona se declaró culpable de asesinato en primer grado y múltiples cargos de abuso infantil agravado. También accedió a testificar contra Jorge como parte de un acuerdo de culpabilidad.
El 1 de marzo del 2021, Barahona fue atacado en el centro de detección preventiva mientras dormía y sufrió múltiples contusiones en el rostro, además de una hemorragia nasal y un pequeño corte en la nariz. Fue atacado por otros 5 reclusos por la naturaleza de sus cargos pendientes, según el informe policial. Vaya historia tan retorcida. No todo el mundo puede ser padre o madre. Pobre de estas criaturas que vinieron al mundo a pasar tanta mala vida. Si les ha gustado este video, por favor déjenme su like, comenten, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Muchas gracias por su atención.